Ciudadanos comenzó la legislatura con 2 diputados en el Parlamento, pero tras la marcha de Videna Espino, ahora el partido está representado por Ricardo Fernández de la Puente, que hoy nos acompaña aquí en la ronda que estamos haciendo con los representantes de los distintos partidos en el Parlamento. Buenos días, señor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Aprovecho que estábamos hablando de inflación y le pregunto, ¿optimismo, pesimismo? ¿Dónde fecharía, digamos, la recuperación si es que se vislumbra? Yo creo que hay que ser optimistas, pero hay que ser realistas. La situación es complicada, vemos cómo la inflación sigue subiendo, sigue estando descontrolada. Los principales organismos, lo hemos visto en la noticia anterior, alertan de que la situación no tiene remedio, y las medidas que está poniendo el Gobierno de España, pues a primeras luces no son efectivas y no están consiguiendo el objetivo pretendido. Por lo tanto, yo estimo que tendremos una segunda parte del año, un final del cierre del año bastante complicado, con una inflación muy elevada y también con los tipos de interés también muy elevados en comparación con cómo venían haciendo. Con ese panorama de cara al próximo curso que arranca en septiembre, ¿cuáles cree usted que deberían los primeros asuntos, o sea, ser lo más urgente que tratasen en el Parlamento? Yo creo que tenemos que estar centrados en aquellos asuntos en los cuales podemos poner remedio y podemos intentar solucionar el problema de los canarios. Y ahí básicamente yo lo llevo diciendo durante prácticamente todo este periodo de sesiones que está a punto de terminar. Me preocupan especialmente el destino y el uso que se le vayan a hacer a esos fondos extraordinarios de la Unión Europea. Es muchísimo el dinero que va a venir para Canarias, que ya está previsto, y me preocupa que no seamos capaces, primero, de invertir, que no gastar ese dinero, que esas inversiones sean realmente las que Canarias necesita para el futuro y no se queden simplemente en un gasto innecesario o superfluo que no aporta lo que realmente tienen que ser esos fondos, que tienen que ser una palanca para la recuperación económica de Canarias en los próximos años, igual que para el resto de las zonas en las cuales van a recibir esos fondos. Y eso es lo que yo creo que desde el punto de vista de la economía tiene que ser la principal prioridad del Gobierno. ¿Dónde los invertiría usted? Pues en aquellos sectores en los cuales pueden ser más potentes. Desde luego en el tema del turismo, en la agricultura que hemos visto es necesario también todo un cambio, una transformación. La nueva política agraria común es muy exigente y a mí me preocupa cómo se va a adaptar nuestro agro a ese cambio que está pidiendo Europa. El sector industrial, que aunque de manera más reducida que en años anteriores, sigue teniendo un potencial, y desde luego todo aquello que sea que añada valor, como es todo el tema de las tecnologías. No me gusta decir nuevas tecnologías, pero todo aquello focalizado en las tecnologías, en poder, digamos, desde Canarias hacer una exportación de nuestro conocimiento y del trabajo de otros en cualquier parte del mundo. Estamos hablando de dinero y en este momento que ya se está empezando a definir el nuevo presupuesto para la comunidad autónoma, ¿cuáles cree usted que deberían ser las claves de esas cuentas? Bueno, evidentemente la situación, en el momento que estamos, las claves van a ser una continuación de las que hemos tenido en estos 3 años de legislatura. La sanidad, la educación, los temas de asuntos sociales. La gente, desde que empezamos la legislatura hoy, ha variado sensiblemente y hay un mayor índice de pobreza, hay mayor número de personas que lo están pasando mal, por lo tanto ahí hay que dar esa cobertura. Y luego con los fondos que quedan, el dinero que quede, desde luego invertirlo. Yo siempre me gusta usar más la palabra invertir que no gastar, aunque estemos hablando de inversiones de administraciones públicas, pero la diferencia es que la inversión es a futuro, genera un rendimiento de lo que se invierte, un gasto lo hacemos, pagamos y ya no tiene más trascendencia. Y en cuanto a la fiscalidad, no solo en a qué políticas se debería destinar ese presupuesto, sino cómo configurarlo. ¿Bajar impuestos sí? ¿Bajar impuestos no? Yo creo que bajar impuestos sí. Vemos como en este último semestre el Gobierno ha recaudado más impuestos que nunca, y eso yo creo que está muy bien, porque ese dinero se destina a esas prioridades que cada Gobierno marque, pero desde luego yo soy de la opinión que el dinero mejore en el bolsillo de los contribuyentes que no en el bolsillo de las misiones públicas, y creo que el Gobierno tiene suficiente dinero, suficientes recursos para no tener dinero ocioso en las cuentas corrientes, y es más necesario que esté en el bolsillo de los empresarios, en el bolsillo de los autónomos, en el bolsillo en general de los residentes en Canarias. ¿Y qué opina usted del impuesto a la banca anunciado por Sánchez? Bueno, veremos qué trascendencia tiene ese impuesto. Desde luego es una medida populista, es una medida que le estaba exigiendo su socio de Podemos, y que bueno, que finalmente lo ha puesto en marcha, igual que ese impuesto también a las eléctricas. Veremos si eso tiene traslación o no a los usuarios, como suele ocurrir en cualquier tipo de esta naturaleza. Como persona entendida en el sector turístico, porque se ha dedicado a él tanto en la parte privada como en la parte pública, ¿qué opina de las declaraciones de la consejera Yaiza Castilla acerca de cerrar el año con 14 millones de turistas? Ojalá lleguemos a 14 millones de turistas.
La situación, se lo he dicho varias veces, tanto en el Parlamento, en el Pleno, como en comisiones, como también en privado, la situación no está tan clara como aparentemente se dice públicamente, ¿no? Este verano tiene complicaciones, el incremento en los precios, la situación que está viendo Europa, el calor que veíamos en el Reino Unido evidentemente hace que el británico decida quedarse en su casa, en su país y no hacer vacaciones, como ha ocurrido con anterioridad en otros años, ¿no? El mercado alemán también está preocupado y bueno, sí podemos seguir trayendo turistas, pero luego no creo yo que lleguemos a esos 14 millones de turistas. Ojalá, porque Canarias evidentemente sí que necesita volver a recuperar el pulso y la fuerza del sector del turismo para recuperar la economía. Menciona usted el calor, las elevadas temperaturas en Reino Unido, estamos viendo también una ola de calor potentísima en nuestro país, incendios, todo ello hace que sea necesario fijarnos quizás en la protección del territorio para evitar consecuencias como esas. En materia turística, ¿qué opinaría usted de la posibilidad de aplicar una ecotasa? Totalmente en contra. Yo soy totalmente contrario, lo he dicho reiteradamente, yo creo que no es la forma, no es el sistema para garantizar esa protección del territorio. Yo creo que ya el turista que viene a Canarias deja suficiente dinero, tenemos que intentar que cuando viene a Canarias gaste el dinero que trae en su bolsillo y no se lo lleve de vuelta a su país. Para eso hay que tener una oferta de ocio, una oferta complementaria, una oferta de restauración, en fin, cosas que pueda hacer el turista mientras está en nuestro destino. Mucho mejor que no ponerle un impuesto que siempre suele ser la gente reacia a pagarlo, porque al final ese impuesto, esa tasa verde, como la queramos llamar, esa tasa de ecotasa, se destina a otras cosas y nunca se destina a lo que realmente se supone que tiene que ser. Lo hemos visto en el caso de Baleares, que destinan ese dinero a otras cosas que no es realmente la mejora del sector turístico o la protección del territorio. Escuchábamos la semana pasada al consejero Balbuena en el Pleno hablar sobre los vertidos, sobre cómo hacerle frente. Decía que verter de manera ilegal en Canarias sale barato. Él proponía aumentar las multas e incluso fijar un canon por vertido. No sé qué opina usted. ¿De qué manera se debería abordar este asunto? Por lo pronto tenemos que tener una política de vertidos, de desalación, de reutilización del agua, que yo creo que es prioritaria y en el cual ya vamos tarde, ¿no? Segundo, evidentemente sale mejor hacer las inversiones para no incumplir que pagar las sanciones que desde Europa nos van a poner por no cumplir con la normativa y hacer vertidos de manera irregular. Y tercero, yo creo que el que no cumple debe ser sancionado. El grado de la medida pues ya se tendrá que ver, pero desde luego no puede ser que sea más barato incumplir que no cumplir con la ley. Antes de terminar, una última pregunta. Ya sabe que siempre tengo curiosidad yo por este asunto. ¿Tiene ya decidido cuál será su próximo futuro después de que termine este próximo curso político? Pues todavía no, pues yo creo que todavía queda un tiempo por delante. Tengo que seguir centrado en lo que estoy, que es bueno, pues, confiar y terminar esta legislatura pues como la PC, trabajando por aquello en cual me comprometí con mi partido, con Ciudadanos y con los votantes que nos eligieron, y luego ya se verá. Como siempre digo, y creo que también te he dicho en alguna ocasión, cuando llegue esa valla ya la saltaré. ¿Descarta continuar en Ciudadanos? No descarto nada. Pues muchas gracias. Ricardo Fernández de la Puente, diputado del Grupo Mixto Ciudadanos. Hasta el próximo día.